Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista que tenemos el lujo de tener hoy, y a la audiencia que nos esté mirando por YouTube. Muchas gracias por acercarse e interesarse. Prometemos que va a estar buenísimo. Bueno, yo soy Paula Kramer, soy la responsable de la red de clubes de ciencia que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y hoy tengo el gusto, como decía, de presentarles a Pablo Ordóñez, que es un ingeniero electrónico. Él es de Buenos Aires, estudió en la UTN y en la Marina Mercante, y voy a leer para no hacer macanas. Fue el responsable de integración de los satélites SAOCOM 1A y 1B, y fue el director de vuelo en lanzamiento del satélite SAOCOM 1B. Ahora nos vamos a enterar bien qué significa eso. Y también tenemos a Emiliano González, que es rionegrino, es de Bariloche. Él es ingeniero en telecomunicaciones, estudió en Córdoba, volvió a Bariloche, y él es el responsable de los ensayos funcionales de muchos satélites. La gente que está acá en el auditorio ha visto los satélites ARSAT 2, SAOCOM 1A y 1B. Él ha estado, igual que Pablo, en muchos lanzamientos presentes. Así que ahora nos van a contar un poquito cómo se vive desde el punto de vista humano y técnico el formar parte del desarrollo de esta tecnología. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, empecemos. Para los que no sabemos mucho de esto, ¿un satélite para qué sirve? ¿Okay? Más o menos para qué se usan. ¿Por qué tendríamos satélites? ¿Por qué tendríamos satélites? Tiene que ver con la soberanía en principio. Y los usos son varios: telecomunicaciones, observación de la Tierra, pero es muy importante y estratégico tener satélites en nuestro país, ¿no? ¿Y hay muchos países que tienen sus propios satélites? Sus propios satélites, como fabricaciones propias, no. Digamos, nosotros dentro de la Argentina estamos en un grupo selecto que nosotros diseñamos, fabricamos, integramos. Nos falta la parte de lanzar, pero después muchos satélites, muchas naciones compran el satélite a distintos proveedores. Pero nosotros, como Argentina, somos uno de los pocos que diseña, fabrica, integra y prueba el satélite en el mismo territorio. Es decir, todos los países necesitan los servicios de los satélites, pero no todos los desarrollan, construyen. Exactamente. Entonces, vamos a hablar. Ustedes saben mucho de varios satélites, pero va a tener protagonismo en esta entrevista un satélite que es el SAOCOM 1B. ¿Ese satélite qué hace? ¿Para qué sirve? Ese satélite es un satélite de observación de la Tierra a través de microondas. Lo que hace, tiene la particularidad que tiene un único instrumento, que es un radar de apertura sintética, que lo que hace es tomar imágenes sin importar la condición climática que haya, sin importar si hay nubes, si es de noche. Como no es óptico, entonces de alguna manera toma imágenes, las procesa, las compone, y ese dato después sirve para distintos usos y aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué uso le podríamos dar a los datos que se vuelven imágenes de este satélite? Muchísimos, en particular al tratarse de mapas de humedad, o de alguna manera poder determinar la cantidad de humedad que hay en un suelo. Bueno, sirve para lo que es la industria agrícola, para emergencias, bueno, también para detectar derrames de petróleo. Es una amplia variedad de usos que tiene. ¿Y este satélite cuándo se lanzó? 30 de agosto del 2020. Del 2020, o sea, en plena pandemia. Exactamente, plena pandemia. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue eso, pero primero por ahí nos pueden contar si ya empezó, ya está operativo, entonces hace un par de años. Sí, ya está operativo, el satélite fue lanzado. Hay todo un proceso que viene después del lanzamiento, que es el de alguna manera acondicionarlo, calibrarlo. Eso se recorrió con éxito, así que hoy está operativo para el uso de nuestro país. Y la primera vez que mandó datos y hubo una imagen, ¿ustedes estaban presentes? ¿Las vieron esas imágenes? Sí, estábamos presentes. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue presenciar ese momento? Estaba presente la primera vez que se recibió la telemetría. Se lanzó y recibimos la telemetría, verla, una emoción, es como un ciclo cerrado
muy emotivo. ¿En qué parte del emotivo. cuerpo se siente eso? No, en todo el cuerpo, las piernas, el pecho, en todo el cuerpo. Una sensación de decir, bueno, se logró, porque aparte hay muchas cosas que pueden salir mal en un lanzamiento y cuando se cumplen, cuando pasás todos esos riesgos y ves realmente la telemetría y ves que está bien, que el satélite tiene bien los paneles solares, ya le garantiza la energía, es como un alivio muy muy grande y ahí ya el satélite queda entregado. Como decimos nosotros, en el lanzamiento Ya está. lo largamos y después lo Sí, en reciben particular, los chicos. cuando ves la primera imagen y sentís mucha emoción, como dice Emiliano, al principio ves que el satélite está vivo y estás contento, y después cuando pasan algunos meses y se logra procesar la primera imagen, hay un equipo impresionante de gente atrás procesando imágenes, de alguna manera le encontrás la razón a todo el laburo que hiciste. O sea, todos los años y años de ingeniería de esfuerzo de pandemia, decís, acá está el producto que nos va a servir, así que es una emoción que no se puede escribir. Ya dice mucho como bióloga, me gusta que la expresión está vivo el satélite. Claro, tal cual. Es que se vuelve un integrante más de la familia. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver si nos pueden contar un poquito en general cómo es un lanzamiento de un satélite, es decir, qué tiempo lleva, qué equipo, cómo se hace eso, así entendemos qué pasó con el lanzamiento de este SAOCOM 1B en particular. Bien, nominalmente se elige un sitio de lanzamiento. Hoy por hoy no todos los países tienen lanzadores, entonces se elige un lanzador. En este caso el SAOCOM 1B se eligió con una empresa de SpaceX que se lanzaba desde Cabo Cañaveral. Y básicamente la etapa de un lanzamiento consiste en llevar el satélite y todo el equipo soporte que se necesita para probarlo, o si hay alguna contingencia, al sitio de lanzamiento. Ahí se contratan aviones de carga, que puede ser, en los últimos casos fueron los Antonov, que juntan todas las partes. En este caso fue en Bariloche, donde se subió el satélite con la gente, incluso un grupo que viajaba arriba del avión, y ese avión te lleva a la base de lanzamiento. Una vez que llega a la base de lanzamiento, viene todo el despliegue de infraestructura a nivel eléctrico y se empieza a probar el satélite para garantizar que durante el viaje no se rompió nada. Y una vez que se garantiza que que el satélite está en buenas condiciones y no ocurrió ningún evento durante el viaje, se empieza a hacer las configuraciones. Todo esto, en algunos casos también se integran algunas partes, que pueden ser paneles solares que viajan por separado, y todo eso se realiza en la base de lanzamiento, aproximadamente unos 20 días es lo que dura una campaña de lanzamiento. ¿Y cuántas personas más o menos están involucradas? Mirá, lo que fue las campañas de los SAOCOM, como dijo Emiliano, hay un satélite grande, son unos 3.600 kilos, con lo cual habremos movido, por decirlo de alguna manera, transportado en distintas etapas en esa campaña de lanzamiento, pero en el orden de unas 40 personas. No tan solo en el sitio de lanzamiento, sino también hay muchos equipos de trabajo, de entre 30 y 40 personas más desplegados en lo que son los centros de control de emisión. Así que es un movimiento muy importante. ¿Y esos centros de control están en el lugar donde se lanza el satélite o en otros lugares también? Mirá, depende. Tiene dos etapas importantes el lanzamiento de un satélite. En principio es toda la etapa desde que el satélite es desplegado por el lanzador. Es todo un equipo de trabajo y después hay otro equipo de trabajo que tiene que tomar al satélite en las primeras órbitas y empezar a operarlo. Entonces, bueno, ahí tenés un equipo de trabajo que está en la base de lanzamiento ocupando distintos roles, y después hay otro equipo de trabajo que está, por ejemplo, en Córdoba, donde CONADE tiene el centro de operación y de misión, donde, bueno, toman al satélite en su primer minuto de vida, como dijo Emiliano. Primero se desplegan los paneles solares, ahí vemos que enciende, ahí tuvo una secuencia automática. Y ahí festejamos, porque ahí lo vemos vivo. Lo vemos vivo. Lo vemos vivo. Bueno, entonces volvamos ahora sí vamos al SAOCOM 1B, que ya nos vamos haciendo todos ese fue el camino amigando. nominal. Claro, entonces ya se había lanzado el 1A, que es igual, un tiempo antes, y había salido todo muy bien. Nos contaron ustedes hace un rato. Y para el 1B, dicen ustedes que lo lanzaron el 30 de agosto
de 2020. En esa época no teníamos vacunas, ¿no? En Argentina ya podíamos salir a la calle y todo, pero todavía no teníamos vacunas. Estábamos también en aislamiento, en distanciamiento, creo. ¿Cómo fue ir a Estados Unidos a lanzar un satélite en medio de la pandemia? En principio, por ahí hay que ir un poco más atrás. Nosotros teníamos un lanzamiento programado en marzo. Justo marzo. Entonces, nosotros nos fuimos con este equipo de personas, con nuestro satélite de INVAP, nos fuimos en febrero. En febrero llegamos a Estados Unidos. En nuestro caso, nos fuimos sin pandemia y volvimos con pandemia. Entonces, fue muy crítico y nos tuvimos que volver 7 días antes de poder tener nuestro día de lanzamiento. Tuvimos que de alguna manera volver a llevar el satélite en configuración segura, dejarlo en uno de los galpones de SpaceX y volver sin saber cuándo lo íbamos a poder lanzar, y con todos los aislamientos que vino atrás de eso, ¿no? El tema es que un satélite de esas características, obviamente el satélite estaba con la carga full de combustible, estamos hablando de 7 días antes de lanzar, prácticamente lo tenés que después llevar arriba del vehículo lanzador. El tema es que después hicimos ciertos análisis en donde teníamos mucho riesgo, empezamos a tomar mucho riesgo de componentes que empezaban a vencerse o a perder la confiabilidad por estar en esta condición. Está en la condición terrestre donde sufre todo tipo de... Más allá que esté en una sala limpia, en condición ambiental controlada, hay degradación. Cuando el satélite llegó allá y está en este compás de espera, ¿tiene cuántos años de historia con ustedes, desde que se desarrolló hasta que se hizo? Y nosotros, desde que se desarrolló, prácticamente es toda una vida. 10 años atrás estábamos haciendo modelos con el SAOCOM. O sea que hay una expectativa, por lo menos de parte del equipo, de muchos años y estamos ahí con el satélite esperando y no sabemos si se va a alterar, digamos. Viví varias situaciones feas en mi vida y yo creo que esa está en el top 5 de las situaciones horribles que pasé en mi vida. Así que, es decir, dejaste desde todo tu esfuerzo profesional, no tan solo el tuyo, sino todo de las otras, 200 personas, que algunos están físicamente, los otros no, que esperaban ese momento y después por alguna situación de la pandemia, que en ese momento no entendíamos ni de qué se trataba, te tienen que decir, no, bueno, guarden todo y vuelvan. Lo peor de todo es no vuelvan dentro de 20 días, vuelvan sin saber, vuelvan a casa sin saber cuándo van a tener su día de lanzamiento, así que horrible. Todos pensamos que la pandemia había sido horrible para nosotros, pero por ahí se podía vivir todavía un poquito peor. Sí. ¿No? Entonces, vuelven. ¿Y qué pasa? Bueno, volvemos. Todos quedamos. Yo realmente que en la primera etapa que pasé de la vuelta casi que no quería hablar con nadie porque sentía que no había podido terminar mi trabajo. Bueno, todo lo que comentábamos recién. Pero bueno, después empiezan el tema de, estamos mal, pero podemos estar peor. Ahora estamos mal porque estamos todos dolidos, pero lo peor que te puede pasar encima es que lo pierdas al satélite o de alguna manera tengas que volver para atrás en tu proceso. Entonces, bueno, empezamos con la necesidad de empezar a programar un lanzamiento complejo, por una cuestión de que empezamos a analizar desde todos los equipos de trabajo, con INVAP y todos los que estamos involucrados en esto, lo crítico que era dejarlo al satélite en esa situación y dijimos, bueno, hay que volver. Hay que volver. Desde la parte, obviamente, de la dirección de CONAI, INVAP, dijeron, bueno, vamos a hacer lo posible para que ustedes puedan viajar, pero tienen que entender de que se están subiendo un viaje en medio de una pandemia, en medio de una situación donde no hay vacunas, como tal cual dijiste vos, no hay nada, hacer cuarentenas por todos lados, creo que nos quedaban 7 días para terminar de operar el satélite, de procesarlo, y creo que habremos hecho 20 días de cuarentena en mi casa, cuarentena en un hotel, cuarentena cuando llegamos, era una cosa terrible y bueno, ahí en ese momento del equipo de trabajo muchas personas no pudieron viajar porque eran personas de riesgo, compañeros que uno trabajaba al lado, que llegó a esa instancia de marzo y no podían porque tenían un familiar, un hijo, un montón de
cosas y bueno, en ese momento uno tiene que empezar a armar equipo. Y bueno, entre armar equipo tiene que, de alguna manera, en todo el desarrollo que fue Saucom, empezar a decir, bueno, ¿quién puede, cómo podemos armar un equipo nuevo? Y bueno, ahí pobre Emiliano tuvo la suerte o la desgracia de cruzarse antes con un pasillo conmigo. Y bueno, no sé, ahí lo dejo a él que cuente cómo fue su experiencia. Yo estaba en Saucom y después pasé a otro proyecto, a hacer otras tareas dentro de la empresa y le comento a Juan Pablo, le digo a Pablito, le digo, bueno Pablo, si vos me necesitas, si me necesitas, avísame y yo estoy. Perfecto. Esto fue en 2019. Llega mayo 2020, yo hacía meses que no lo veía a Pablo y me manda un mensaje, me dice, ¿te acordás de esa vez que me dijiste que si te necesitaba? Bueno, ya te van a llamar, me dijeron. Bueno, listo. Y ahí vino el llamado y me contaron todas las condiciones de contorno y ahí es que me volví a sumar al proyecto. Pero fue porque... Era importante tener a alguien en cuyo desempeño profesional y humano vos confiabas, ¿no es cierto? La capacidad que tienen los ingenieros, los equipos de trabajo de CONADE, de INVAP, es excelente. O sea, la parte técnica no iba a ser un problema, más allá que un desafío lanzarlo. Ya el Saucom 1A lo habíamos hecho, en ese momento pensábamos que iba a ser igual, o teníamos esa esperanza de que iba a ser igual que la del 1A. Pero había que de alguna manera empezar a sumar gente donde además de lo técnico esté también lo humano, porque es un desafío. Estábamos yendo como diciendo, a una aventura con un montón de condiciones controladas, ¿no? Pero no dejaba de ser una aventura porque nos estábamos moviendo en un momento en que nadie podía moverse. Entonces, de algún modo, CONADE e INVAP logran que se les dé una nueva ventana, ¿no es cierto?, de tiempo para volver. Tal cual, tal cual. Empezamos a hablar con la gente de SpaceX de nuevo. Ellos también decían, bueno, nosotros estamos listos, pero también con un equipo reducido. Bueno, si ustedes vienen, vamos a hacer el intento del lanzamiento. Recién dije que eran para un equipo, para un día de lanzamiento, en el sitio de lanzamiento generalmente hay entre 30 personas, promedio, una cosa así, 27. Bueno, en ese momento volamos 18, ¿no? O sea que los roles se cubrían con lo mínimo, era lo mínimo. O sea, si a alguien le pasaba algo, porque te podía ocurrir eso, alguien por ahí se podía infectar o enfermar, bueno, además de todo el problema, que no lo íbamos a poder dimensionar en ese momento, había que empezar a tomar mucho más roles. Y bueno, en esas condiciones es que nos subimos a ese lanzamiento. Estamos viendo imágenes de usted, del equipo con barbijo, de los aeropuertos vacíos, del avión semivacío. Bueno, ese es el equipo de trabajo, o sea, ese es el equipo de trabajo de Cabo Cañaveral. Muy poquitas personas y con gran distancia social. Esta imagen... Sí, y era una situación en la cual no había vuelos, entonces se hicieron gestiones para ir en un vuelo que después traía repatriados. En un vuelo estaba especial. en la época de los repatriados, no existía vuelo así nomás, entonces bueno, se gestionó todo eso también para que después el vuelo se pueda utilizar. Igual eran pocos, pero había un personaje un poco extraño, parecía un Thor pequeñito. ¿Qué hace? ¿Por qué lo dejaron viajar? No podía faltar. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Es una historia de un gran amigo, Felipe, pura cuestión de cábala en algunos casos, que creemos en algunas cábalas. Algunas. En algunas. Justo teníamos un ventilador y teníamos y no andaban las cosas, no andaban. Entonces ahí a mi hijo le saqué un Batman, traje un superhéroe a los ensayos y la capa flameaba. Por algún motivo después me lo pide, saco el Batman y dejó de andar las cosas. Entonces dijimos, bueno, necesitamos otro superhéroe. Y ahí fue que apareció el Thor. Thor. Y después el Thor nos acompañó ya 2 misiones. El Thor nos viene acompañando desde Saucom 1A. O sea que las cábalas y los amuletos y todo. Dan una seguridad. El Thor viajó en los 2 Antonov, acompañó en los 2 Saucom y estuvo en las 2 bases militares. Donde había un satélite, hay una foto que está Thor. Hay un superhéroe y ese era Thor.
Me parece que el superhéroe está simbolizado, pero son otros los superhéroes de estas misiones. Pero bueno. Que está. Bueno, y Este entonces... es el dios del trueno El y dios de los del rayos. trueno. Así que... Claro, es del dios del trueno. Sí, cierto. después charlamos eso. Justo Me pusimos el falta- dios del trueno y pasaron algunas cosas relacionadas al tema. Ahí estamos viendo una imagen de justamente un trueno y el cohete lanzador de SpaceX sí. que iba a llevar Sí, nuestro satélite junto con otros. ¿no es Sí, cierto? ahí está, ese es nuestro Falcon 9, un día antes del lanzamiento. Esto sería el 29. Y bueno, yo recuerdo que para distendernos, ese día anterior, bueno, pasamos muchas cosas para llegar a ese día. Se suspendió el lanzamiento. Se suspendió el lanzamiento, nos tuvimos que quedar un mes esperando una nueva oportunidad de lanzamiento. Cuando aparece la oportunidad de lanzamiento, los vientos eran desfavorables y justo había una única ventana donde los vientos, en vez de alguna manera empujar el vehículo hacia el continente, lo empujaban ante alguna falla, algún problema, lo empujaban hacia el océano, y ese era el 30. Entonces el 29 estábamos todos, era la oportunidad, era volver a casa, además de lanzar era volver a casa, ver a nuestra familia, ver a nuestros hijos. Sí, y déjame remarcar algo, que veníamos muchos altibajos psicológicos, porque primero íbamos a lanzar los 20 días de haber llegado en época de pandemia, y en una de las reuniones así de la nada nos dicen, miren, no pueden lanzar ustedes por X motivo, y junten todas las cosas, le mandamos los contenedores, no me acuerdo dónde, y capaz que tiene una fecha de lanzamiento en diciembre. Entonces todo era en junio. Ese fue el primer altibajo, donde dijimos, bueno, vamos para abajo. Ahí tuvimos varias ida y vueltas, no nos movimos, no nos íbamos a mover sin una fecha. Después teníamos la expectativa que lance una misión anterior, que era la que nos estaba frenando, 3 días antes, 3 días antes. 30 de agosto. El 27 de agosto lanzaba un cohete de ULA, una empresa de allá, que era lo que nos estaba frenando. Encienden los motores de ese cohete, de esa misión, se prende, se enciende la imagen, me acuerdo patente, era de noche, se enciende todo y se apaga. Y no despegó. Estábamos, me acuerdo, patente en la playa, que iba a salir y no salió. ¿Y ahora qué hacemos? Otra vez. Entonces se suspendía otra vez 15 días de vuelta todo. Entonces como que veníamos de un bajón grande. Claro. Uh-huh. Veníamos, lanzamos o no lanzamos, lanzamos o no lanzamos. Después de este evento, de esa otra misión, al día siguiente nos dicen, bueno, ustedes van a lanzar igual. Dijimos, bueno, bien, lanzamos para igual, tal cual. Y ahí viene la historia del... Claro, ahí viene la historia del viento. Decían, bueno, ustedes lanzan igual, pero el 30 es el único día que el viento, ante algún problema, los empuja para el océano y no para el continente. Bueno, está bien, está buenísimo, festejamos, nos abrazamos, o sea, pasábamos del llanto a ver una cosa que terminamos todo en terapia después de esto. Pero hay un problema, nos dicen. Ese día es muy probable, hay mucha probabilidad de tormentas tropicales y de rayos. Bueno, nosotros estábamos preparados, ¿no? Nosotros al saber de que estábamos lanzando desde Cabo Cañaveral, de hecho una de las imágenes que se vio ahí era ensayos de contingencia en la caída de un rayo. O sea, nosotros estábamos muy preparados técnicamente. O sea, eso era lo bueno, ¿no? Además estábamos fortalecidos como equipo, pero además técnicamente era un equipo excelente. Y en el medio de las 18 personas, como dijo Emi, nos siguieron extendiendo y las personas tienen su tema. También había uno de nuestros compañeros que tenía que ser papá, otro que tenía problemas con el abuelo y no se podían quedar. Y dijeron, dolorosamente, porque si era por ellos iban a quedar hasta lo último, pero dijeron, che, tenemos que volver, no podemos. De los 18 quedamos 13. Y ahí con nosotros viajó gerentes de INVAP, viajó nuestro director de CONAE, y además de cumplir el rol de gerente y de director, tenían que también cumplir roles técnicos, porque ya llegó un momento en que hasta todos teníamos que participar de todo. Así que bueno. Esto es el guión de una película buenísima, aparte. Sí. De medio de terror, pero bueno. Bueno, por ahí después lo que pensaba, ¿qué final tuvo? No les quería interrumpir el hilo, pero ustedes llevaban muchos años
controlando un montón de situaciones, hasta de cómo trabajan como equipo y con quién, y se encuentra en una situación donde hay demasiada cosa fuera de su control, el tiempo, el clima, la pandemia, las decisiones que no sabemos a qué se debían, pero fueron sorpresivas para ustedes, si podían lanzar en esta fecha o en la otra, que el otro cohete no se lance. Entonces, tensión al máximo. Sí, siempre la tensión al máximo, pero bueno, a los que nos tocaba un poco coordinar eso, teníamos una seguridad que eso, lo hablábamos, teníamos esta reunión parecían reuniones de autoayuda, pero eran reuniones de equipo y lo que menos se hablaba eran de cosas técnicas. Pero yo confiaba 100% técnicamente en el equipo de trabajo. Entonces, nada, había siempre una respuesta para todo. Lo único que teníamos que entender era aguantar, por decir, la presión, pero la mente de volver a nuestra casa. Y bueno, yo creo que si no hubiésemos desarrollado todos nuestros equipos, a los 13 que le tocó en la última instancia, aparte no termina ahí tampoco. O sea, pandemia. Bueno, Argentina en pandemia. La gente ya no se podía movilizar, como contamos recién, a todo el centro de operaciones. Entonces en Córdoba había 2 equipos que era cómico porque el centro de operaciones tiene 2 salas donde tiene la capacidad de tomar y operar un satélite. Están separadas por ventanas, se armaron 2 equipos y solo se tenían contacto por la ventana porque estaban completamente aislados, porque si un equipo caía infectado, el otro tenía que salir inmediatamente. Entonces ellos se saludaban a través de la ventana. Esa era una situación. Después todos los profesionales de INVAP que tenían que atender el lanzamiento en Córdoba no pudieron viajar. Hubo que de alguna manera montar toda una sala de control en la sala limpia, que generalmente se utiliza para construir satélites, y se tuvo que acondicionar como si fuese en Bariloche. En Bariloche. O sea que había gente en Bariloche, en INVAP, gente en CONAE en Córdoba. Y después y estaba. Allá y después había gente en Buenos Aires, como había equipos de la Universidad de La Plata con todo el tema térmico de la antena, equipos de CONAE, estaban las 5 personas que se tuvieron que volver. Pero también en CONAE, en nuestras oficinas, montar también todo un centro de operaciones para darle soporte. O sea, era todo un lanzamiento en pandemia. Único al menos la Argentina nunca había vivido esto de hacerlo de forma remota y lo logramos, ¿no? Entonces no tan solo era el esfuerzo de los 13 que nos tocó estar ahí, sino de cómo se movilizó la gente, ¿no? En el medio hay gente que ha caído también infectada y historias de todo tipo. Así que eso también... Sabemos que lo lograron, por eso estamos menos nerviosos escuchando esto, porque si no sería para tener los pelos de punta. Realmente sí. No sé cómo aguantaron. No, aparte no sabíamos cuándo volvíamos, porque por más que lancemos, después teníamos que esperar un avión que nos traiga, claro. cómo está claro, todo. Esa era la otra también. Es decir, bueno, por más que lancemos, obviamente nos tenemos que quedar, a ver cuándo volvemos. Entonces era todo un combo. Está toda esta expectativa de la tormenta, la foto del rayo del día anterior. La foto del rayo del día anterior, dijimos, bueno, listo, hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya está, descansemos bien, tengamos una tarde en paz, lo que menos fue una tarde en paz. El que quería ir a caminar, iba a caminar, el que quería ir a pensar, sentarse al lago, iba a sentarse al lago, el que quería ir a la playa, iba a reflexionar en la playa, y el que quería ir a trotar, iba a trotar. Entonces, en mi caso, yo salí a trotar, a correr, a caminar un poco con Raúl, con nuestro director. Él mismo me dice, che, Pablo, vení, baja un cambio, vamos a... Bueno, está bien, vamos. Era cómico porque nosotros teníamos el hotel, yo siempre sabía que para la izquierda estaba la base de lanzamiento, y bueno, uno tenía unas referencias y rayo por todos lados, y en un momento se ve ese, lo vimos y se ve que cae donde sabíamos que estaba el Cabo Cañaveral, y fue automático, veníamos los dos medio a un tranquito lento, y yo lo único que hice, me detuve y cerré los ojos. Raúl me dice, no, mirá que creo que fue un poco más para acá. Le dije, no, esto cayó ahí. No pasa nada, ya está. Y él también quedó blanco. O sea, viéndolo blanco a él también me di cuenta que esto era grave. Lo primero que hago es tengo que hablar con Emiliano. Llego al hotel, me estoy bañando y llamo por el interno de la habitación. Levanto el teléfono y me dice, ya sé, ya lo vi. Sí. Vos creo que estabas en la habitación o no sé dónde estabas.
Y bueno, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Por las dudas, le digo, Emi, anda hablando al equipo, a los chicos, que vamos a tener que correr todos los procedimientos de contingencia. Quédate tranquilo, ¿está todo bien? Dice, yo me encargo. Me voy a acostar, no pude dormir nada. Y 6:30, 6:29 de la mañana me llegó un mail de SpaceX informándome que ese rayo había caído entre los 700 y 600 metros de nuestro, bueno, la foto esa que se ve ahí, que el Falcon 9 que nos lanzaba entra en todo un proceso de retest, que es de alguna manera validar que no se rompió nada, que tienen problemas de comunicaciones y que de alguna manera nos recomendaban que vayamos a ver cómo estaba el satélite y bueno, y ahí fuimos. Y ahí fuimos. Y ahí, esa mañana, el grupo lo dividimos en dos. Una parte fue abajo del lanzador, abajo del cohete, hacer las verificaciones para ver que el satélite esté bien. Del otro lado, estábamos verificando las comunicaciones y cuando empezamos a verificar las comunicaciones nos dimos cuenta, no había internet, no había las redes de comunicación, no había wifi, se había caído todo. Es decir, todo lo del área nuestra se había caído. Y en otro área estaba SpaceX con Sí. Pablo. Nosotros estábamos, como dice Emi, él estaba, el equipo INVAP y con él ahí a la cabeza estaban velando por el satélite. O sea, ellos estaban en otro lugar, más cerca del vehículo, con toda la telemetría conectada al satélite. Y al equipo de CONAE, a los 5 que nos tocó, o sea, la sala de control del equipo de CONAE tenía una capacidad como para 17 personas y eran 5. No sabes lo grande que era esa sala. O sea, cuando nos vamos a sentar en los lugares, dijimos, vamos a juntarnos porque a uno le tocaba, si teníamos que respetar los roles. ¿Vos tenías una cábala ahí o algún amuleto también? Y yo, no, la cábala mía, que me acompañó en todos lados, siempre fue distintos stickers que me puso mi hija en la computadora y la foto de ellos, tenía la bandera de CONAE, tenía ciertas cosas que con eso uno se siente poderoso, ¿no? Así que dije acá, yo estoy, pero bueno, no estaba poderoso, pero la sala era muy grande. Y porque cada uno ocupa su lugar, ¿no? Entonces el director de lanzamiento se sienta en un lado, el backup se sienta en el otro. Claro, cuando empezamos a ocupar los lugares, nos sentamos y dijimos, che, venga más cerca, éramos 5. Y bueno, y ahí empezamos. Ni bien todo este procedimiento se empieza a correr 8 horas antes. Vos tenés una hora, un tiempo de lanzamiento y vos 8 horas antes empezás a hacer un montón de ensayos para asegurarte de que vas a lanzar bien. Y ahí uno empieza a probar comunicación con Córdoba, empieza a probar comunicación con el otro lugar donde estaba el equipo del satélite. Y inmediatamente viene la gente del lanzador, de SpaceX, y dice, de todos los canales de comunicaciones internos que tenemos, voló toda una etapa de comunicación, hay un solo canal de comunicación y tiene intermitencia. Entonces, por eso, por el canal de comunicación principal, tenía interrupciones. Cuando yo quería hablar o de alguna manera queríamos comunicarnos con el satélite, como además parecía que el destino decía, che, esto es poco para ustedes, ese día hubo un corte masivo de internet, pero esto no tiene nada que ver ni con la tormenta ni con el rayo, sino un corte masivo, pero de toda la red de internet. Entonces ahí nosotros habíamos hecho también ciertas comunicaciones por VPN, por medios alternativos, porque todo el link directo con Córdoba se había caído y tampoco lo teníamos. Entonces, obviamente las condiciones no estaban para hacer un lanzamiento, una tormenta impresionante. Por celular, habló con Emiliano y decimos, bueno, aseguremos que el satélite está bien. Ese chequeo creo que son 2 horas, una cosa así. Vamos a chequear el satélite y vamos a ver dónde estamos parados. Y él, bueno, ahí mandaron al equipo al PAD, ¿no? Claro, ahí fueron varios los chicos, Gabriel, Javi, Tadeo, varios de los chicos fueron, estaba Renzo, Nico, fueron varios al pad de lanzamiento, verificaron que la parte física del satélite esté bien a través de un cableado que se llama umbilical con el lanzador, verificaron que esa parte esté bien del satélite,
Bueno, listo. Cuando dijimos, bueno, nuestro satélite está bien y lo podemos prender, lo prendemos y probamos ahí la parte funcional. Entonces se volvieron los chicos y también estamos con Gaby y empezamos a verificar que el satélite estaba en óptimas condiciones para ser lanzado. Cuando verificamos que el satélite estaba en óptimas condiciones para ser lanzado y el rayo no lo afectó, ahí estamos esperando el OK para empezar a configurar siempre y cuando nos dé el OK SpaceX y Pablo. Entonces nosotros llegamos hasta esa etapa en donde nosotros levantamos el pulgar y dijimos, nosotros lanzamos. Después hay otras condiciones que no dependen de nosotros, pero por lo menos nosotros no era... estamos seguros que podíamos lanzarlo. Y ahí después ya pasaba a la responsabilidad de SpaceX. ¿Y cómo es entonces que se logra que les dan el OK? No, en realidad el OK vino mucho tiempo más adelante, pero en ese momento estábamos 6 horas del lanzamiento y ahí de alguna manera con intermitencia teníamos ahí todo un sistema de comunicación con una radio, auriculares, donde mediante un protocolo uno va preguntando. Obviamente todas estas comunicaciones están todas monitoreadas, o sea, hay todo un protocolo de comunicación. Funcionaba el protocolo y también funcionaba la llamada del celular diciéndome, che, ¿cómo está esto? Y bueno, hasta que 2 horas después, de alguna manera, confirma Emiliano que el satélite está bien. Digo, bueno, estamos bien. El problema lo teníamos con Córdoba porque de alguna manera hay un ingeniero de vuelo en Córdoba que ni bien el Falcon 9 o el vehículo lanzador despliega el satélite, lo toma por antenas o por un sistema de comunicación. Y yo con él tenía mucha intermitencia también en la comunicación, por esto que se había caído en las comunicaciones. Entonces, bueno, de ahí tuvimos que hacer tuvimos que, a través de redes celular, de alguna manera, ver de qué manera teníamos que tener comunicación con él. Pablo, ¿y cómo se atraviesa una situación así sin desesperarse? ¿Concentrándose, vos te concentraste mucho en lo que estabas haciendo o tenías algún modo de autocalmarte? Mirá, porque la verdad que parece muy difícil. Yo ahora lograrlo. me parece una película y no sé si, bueno, se me pone la piel de gallina mientras lo estoy contando, pero es como que de alguna manera uno tiene que abstraerse, ¿no? O sea, por un lado confiar técnicamente en los que están. Nosotros teníamos el equipo INVAP brillante, o sea, ante un OK de un satélite está bien, es un OK que el satélite está bien, y ante un Pablo, más allá del protocolo de comunicación, como sea, ante Pablo, mirá que veo esto, ahí hay que atenderlo, eso por un lado. Por otro lado, en mi caso, nosotros éramos 5 Econae, pero bueno, de alguna manera también esos 5 me contenían a mí también, ¿no? Más allá que lo teníamos nuestro director, lo teníamos a gente muy cercana, por nombrarlos, Juan Pablo, Andrés, ¿cómo es? Todo ese equipo de gente, de alguna manera, que ocupando 4 roles en simultáneo, ya con las miradas vos empezás a darte cuenta de la criticidad. Y después partir de la base. Primero, lo que nos tiene que importar es que el satélite esté bien. Si el satélite está bien y estamos todos bien. Y si tenemos esas garantías, nos quedamos tranquilos. Y de alguna manera, tener un poco lo que es, como el dicho dice, ¿no? Es el corazón caliente, pero la cabeza fría, como para empezar a tomar decisiones. Estás evaluando riesgos minuto a minuto, porque, no sé, 6 horas antes, cuando empieza todo este problema, SpaceX, o por de alguna manera la máxima autoridad del lanzamiento, que es el range, que sería el más allá del lanzador, quien es el que regula ya la base del lanzamiento, empieza a consultar. Realmente era muy desprolijo todo, porque eran reuniones en un momento donde uno tiene que estar concentrado técnicamente en la telemetría, y la consulta era: ¿ustedes están preparados? O sea, ¿está bien la misión para poder lanzarlo? Y bueno, ahí uno tiene que de alguna manera balancear entre los riesgos que uno tiene que asumir. Esos riesgos los decide uno, pero los empieza a tomar en equipo. Y lo primero que en ese momento yo pensaba era: el satélite está bien, faltan 6 horas, veamos cómo empieza esto a transitarse, ¿no? A ver,
procedimientos de abort y de alguna manera cancelación estaban ensayados. Y Emiliano, durante todas esas horas, vos, tu equipo, ¿cómo las pasaron? Nosotros estábamos más tranquilos porque la parte técnica ya sabíamos que lo nuestro andaba y como yo le transmito siempre a los chicos, y bueno, como mucho lo apagamos y nos vamos a dormir. Ya está. Tampoco decir, bueno. Sí, bueno, estaba estas condiciones de pandemia que si no era ahí era más adelante, pero en resumen nosotros sabíamos que por lo menos no se había roto y sabíamos que el satélite estaba bien. Entonces charlamos mucho con Luca, con Gaby, con los Gabis, con el equipo entero, Javi, Tadeo. Y estábamos tranquilos esperando a que Pablo, porque yo hablaba con Pablo, no hablaba con SpaceX, esperando a que nos den el ok para empezar las configuraciones. Nosotros estábamos expectantes a ver qué pasaba. Dentro de ese nerviosismo estábamos expectantes, pero sabíamos que por lo menos teníamos la tranquilidad que no se había roto el satélite. Eso ya habla mucho porque había muchos años atrás de eso y mucha gente que había trabajado. Y así que esperamos el ok de bueno, la configuración. Ya tengo los nervios de punta. ¿Cómo se llegó el momento de decir, bueno, se lanza? Falta todavía. No, esto no empezó. No sé todavía. si voy a soportarlo. No, en realidad, a las 6 horas, nuevamente vienen las máximas autoridades a hablar con nosotros, conmigo, y nos dicen, seguimos, así, más allá del protocolo que sea, seguimos. Y ahí empieza como a calmarse un poco todo. Después INVAP, de alguna manera, con su equipo de soporte que estaba en Bariloche, gestionaron toda una comunicación paralela a través de una VPN y de alguna manera empezaron todo convencional, nada sobre los sistemas que uno debería haber usado nominalmente. Por otro lado, también nosotros con Córdoba también hicimos todo un enlace a través del celular, donde yo empecé a tener comunicación con la contraparte nuestra en Córdoba. Dijimos, bueno, está bien, a ver, no estamos como fue el 1A, no es un lanzamiento de manual, pero no sé, ya estamos en el baile, o sea, nada, el satélite está bien. Yo consulto si el vehículo lanzador estaba bien, el vehículo lanzador está bien, y seguimos. Y ahí continuamos, ¿no? Cuando nuevamente todo se calma, más o menos 2 horas antes, 1 hora y media antes, de nuevo, viene una tormenta impresionante con rayos de nuevo, con todo lo que se puedan imaginar y vientos fuertes, ¿no? Y ahí está el problema. El problema es el tipo de nube que tiene que atravesar el vehículo, pero además el viento, y un viento muy fuerte. Entonces ahí no teníamos el go, como se dice en el término, de lanzamiento. Y bueno, y nuevamente nos consultan, ¿realmente están para lanzar? La confirmación nuestra fue, sí, seguimos estando para lanzar. Un detalle que se habían caído las comunicaciones y nosotros decíamos, bueno, la lanzamos como sea, te mando fotos, WhatsApp, como sea, pero nosotros teníamos que lanzar. Porque en Bariloche se habían quedado la parte de ingenieros más grandes que conocían el detalle fino del satélite, pero no teníamos una buena comunicación. Entonces, como decía Pablo, empezamos a buscar caminos paralelos, de alguna manera, para llegar a Bariloche, en nuestro caso, para confirmar que la telemetría estaba bien. Así que buscamos esa oportunidad, porque ya veníamos no solamente que se había suspendido el lanzamiento de otro satélite que nos venía bloqueando, nos habían mandado, se había suspendido el primer lanzamiento nuestro, sino en el medio también veníamos con había época de huracanes. Entonces tuvimos que pasar huracanes, guardar todas las cosas, meterlas, digamos, veníamos muy complicados. Entonces dijimos, ya estamos acá, como sea, lo lanzamos, nos da una oportunidad y lo lanzamos. Y las comunicaciones empezamos a buscar de distintas formas para confirmar. Nosotros teníamos la autonomía de última para decir, bueno, el satélite está bien, lo configuramos y ya está. Pero siempre el fuerte de ingeniería había quedado en Bariloche. Tal cual. Y hay un momento de inflexión para mí en esa, ahora reflexionándolo después de las noches sin dormir y resaltándome, que creo que eran más o menos 40 minutos antes del lanzamiento, con una tormenta impresionante. Yo en un momento salgo, tengo que ir a tomar algo y toma de alguna manera ese rol el backup sería, ¿no? Entonces justo cuando salgo yo, sale
sería la máxima autoridad también a tomar algo, porque también fue un día difícil para ellos, ¿no? O sea, es un vehículo con casi todo lleno de combustible, ahí ya está lleno de combustible, o sea. Y entonces me acuerdo que ahí cruzamos dos palabras en el buffet que estaba ahí, que me acuerdo que era un tipo con bastante experiencia, ¿no? Una persona de SpaceX. De SpaceX. El director de lanzamiento de SpaceX se lo veía con bastante experiencia. Y bueno, por un lado me tranquilizó, me dice, bueno, igual tranquilo, fueron 5 problemas, 5 soluciones, hoy en este momento estamos acá. Yo ahí es como que me calmé un poco. Dice, ustedes lo que tienen que asegurar que la misión está lista para lanzar. Entonces yo le digo, nosotros estamos listos para lanzar, tenemos nuestro centro de control, tenemos todo, no estamos, como indican los libros, con los canales de comunicación, pero no vamos a tener problema para el lanzamiento. Entonces dice, bueno, si ustedes garantizan eso, yo creo que podemos seguir adelante. Eso fue una charla que a mí me quedó grabada. Volvemos de nuevo a nuestros lugares. Había una nube terrible, seguíamos con intermitencia en comunicación en el canal principal. Ellos escuchaban poco por el canal principal, pero ya habíamos hecho enlaces con teléfono, entonces ellos de alguna manera estábamos hablando por teléfono. Y en un momento, bueno, hay un monitor que indica todos los, son como banderas o indicadores de color, donde te dice velocidad del viento, qué tipo de nube, problema de rayo, bueno, un montón de variables que para que vos puedas lanzar tienen que estar en verde. Estaban todas en roja, todas en roja, todas en roja. Entonces, eso media hora antes, ¿no? Ya con los nervios, 35 minutos antes, todo en rojo teníamos. Y de golpe, a mí me llegaban mensajes, che, empieza la transmisión por Space y el lanzamiento. Y yo decía, ¿qué lanzamiento si está todo rojo esto? O sea, esto no... Recuerdo que había un televisor en un ambiente al lado donde había dos de los chicos, estaba Nico y Renzo, que veían ese televisor, ese semáforo. Es un semáforo. Es como un semáforo. Había algunas cosas verdes y el clima estaba en rojo. Entonces yo me acuerdo que los miraba, estábamos con Luca, Gaby, Tadeo, y los mirábamos así y para ver si se ponían verde. Y nos decían, no. ¿Viste? Y los miramos de lejos. ¿Viste? Decíamos, cuando ya te limpias los ojos y esto no. Y seguíamos ahí con los chicos. Y cada tanto asomamos la cabeza, no, y estaba en rojo ahí el clima. Sí, y no. en un momento, de golpe empiezan a aparecer verdes. Entonces no sabíamos si estábamos viendo mal, si era un milagro o qué, pero de golpe empiezan a aparecer verdes, ¿no? Los go que iba dando otros. Claro, a todo esto sería el range, esta persona que yo me crucé en el buffet, empieza de alguna manera a indagar mucho más seguido a la autoridad que monitorea el clima. Primero lo indaga cada hora y después eso es cada 4 minutos. Y esa persona que monitorea el clima, quien es que ve todos esos indicadores, era no go. Entonces, no go quiere decir que no se puede. Claro, tal cual. No estamos, no se puede. Bueno, pero seguía. En ningún momento lo cancelaba, lo cual era un poco lo que habíamos charlado en el buffet. Como que lo cancelaba a último momento, ¿no? Entonces, bueno, empiezan de a poquito a ponerse verde esos indicadores y quedaban, creo que 2. Y en un momento, creo que a nosotros, a ver, ¿cómo es el proceso? El director del lanzamiento le tiene que preguntar al satélite si está listo para lanzarse. El satélite responde que sí. Le tiene que preguntar a Córdoba, que es la persona que va a tomar el satélite en vuelo, si está listo para recibirlo. Sí, y ahí el director del lanzamiento de CONAE lo que tiene que hacer es decir, estamos listos para lanzar. Eso ocurre 15 minutos antes del lanzamiento, 14, 15 minutos. Yo tengo esa información, tanto de Córdoba como de INVAP, que estaba ahí en la sala de control. Y de alguna manera lo que hago es adelantar 5 minutos ese ok, como para decir, bueno, nosotros ya estamos. No depende más de nosotros esto. Ya estamos bien. Ahí se habían estabilizado bastante las comunicaciones y todo ese problema. Y eso después cuando en un momento, esto fue comiquísimo, 14 minutos antes del lanzamiento hay un reporte del clima, que hay una super nube encima nuestro,
pero hay una alta probabilidad de que esa nube se despeje o aparezca un hueco, por decirlo de alguna manera, en 17 minutos. Entonces yo lo que hago, miro el reloj y digo, pero esto está en menos 14 y me están diciendo que esto en 17. Había una cuenta que no me cerraba. Entonces digo, bueno, y ya estábamos. Estamos hablando de 14 minutos. Y en un momento siguió 4 minutos antes, ya solo quedaba un solo semáforo. Un solo rojo. Un solo rojo. Y 4 minutos antes se pone en verde. Cuando se pone en verde, la autoridad le pregunta al clima, a la autoridad del clima, si teníamos el ok. Obviamente que esta autoridad, al ver que está todo en verde, tiene que decir sí, go, están para el ok. Y ahí lanzamos. Y lo gritamos como un gol. No, pará. El rojo ese, viste que te decía, lo veíamos a Nico y Renzo y nos hacían no. Nos enteramos que se puso en verde porque ellos lo gritaron. Las caras de ellos. Claro, 3 minutos antes, 3 y medio eran, 3 minutos y medio antes, lo gritaron y ahí sabíamos que por lo menos ya estaban todas las condiciones dadas para que se lance. Ya estaba, no había ningún no-go, como se dice. Creo que todas las personas que están escuchando han vivido alguna vez una cuenta regresiva por algo y siempre tuvo alguna cuota de emoción, porque si no uno no pone la cuenta regresiva. Pero creo que nunca hablé con personas que hacen cuentas regresivas para el lanzamiento de cohetes, que es de donde sale este rito. ¿Cómo fue esa cuenta regresiva? ¿Cómo fue llegar al último número de esa cuenta regresiva? Primero, él, pobre, no la escuchó. Claro, porque, bueno, lo que pasa es que nosotros esperando, ¿por qué nosotros estamos más tranquilos? Porque después nos dimos cuenta que nosotros nunca escuchábamos a las otras personas, a las otras partes de SpaceX. Al no escucharlas, nominalmente todos en las casas ven el conteo, al minuto toma el control del cohete, la computadora, y después empieza el conteo de 10, 9, 8, 7. Bueno, entonces se pone todos los semáforos en verde. Seguimos expectantes, hablamos entre nosotros con Lucas, Gaby, los chicos, y che, bueno, está todo bien, listo. Llega el minuto y no escuchamos nada. Siempre, generalmente al minuto te avisan que toma el control de la computadora. No escuchamos nada. Bueno, y seguíamos así, estábamos todos calladitos viendo el reloj. El reloj seguía bajando, llega a 15 segundos, no escucho nada, empieza el conteo en 10. Pero no escuchamos conteo, solamente veíamos que el reloj bajaba. Y ahí nos dimos cuenta que nos habíamos quedado sin comunicación. Ahí fue uno de los cortes. Entonces cambio el canal redundante, vuelvo, sube el volumen. Y estamos con todos los chicos y dije, bueno, no se lanza porque nunca escuchamos el conteo, ¿no? Y estamos así. Yo creo que todo el mundo de que estaba viendo el lanzamiento escuchó el conteo. Y nosotros no. Entonces teníamos la duda si se lanzaba o no se lanzaba porque... Como Pablo no me decía nada, yo no le iba a hablar, porque nuestro objetivo era, el satélite está bien, listo, yo no le tengo que hablar a él. Y él no me decía nada, entonces como de que estábamos en duda, hasta que nos dimos cuenta que lanzaba cuando prendió el fuego, el cohete. Se dieron cuenta recién ahí, porque el conteo, por el rayo y por todo eso, se cayó algún canal de comunicación. Las intermitencias de la comunicación, entonces ellos no pudieron verlo. ¿Vos que sí la escuchaste? ¿Qué pasó? Para mí fue o sea, por suerte ellos no escucharon nada del otro diálogo que había con todo el mundo. No, yo cuando sentí la cuenta regresiva, inmediatamente, esto fue latente, inmediatamente uno va a ver el lanzamiento, o sea, vas corriendo a las ventanas a ver el lanzamiento. Yo lo que en ese momento sentí, me lo acuerdo latente, fue... Lo único que hice fue agachar la cabeza y sentir como que ya pasó, o sea, ya está, lo pudimos hacer. Y ahí quedé como no sé, como knockout, unos 5 segundos, no sé qué, hasta que viene uno de la gente de SpaceX, porque había quedado solo ahí en la sala y me dice, ¿no te querés asomar? Se preocupó, imagínate, yo habré quedado así con los ojos abiertos. Así que bueno, no sé, creo que era tan fuerte la emoción que ni siquiera llorar pude. Era como de alguna manera poder lograr el objetivo. Y bueno, después sí, ¿no? Después pasó todo. Fue un combo de emociones, porque el contexto fue pandemia, vuelo, la familia acá.
vamos a lanzar, nos suspende el lanzamiento. Huracanes, me acuerdo los nombres, Laura e Isaías, no me lo olvido más. 2 huracanes, se suspende el otro lanzamiento, los vientos, el clima, veníamos todo en contra. Y no escuchamos el lanzamiento, entonces cuando vimos el fuego como que nos agarró sorpresa y ahí salimos corriendo afuera para verlo y ahí ya está, ahí fue el alivio de que sabíamos que iba a andar, ya estaba. Y no, supongo que asado no hicieron porque estaban en Florida, pero... Es un tema, ¿no? Algún Imagínate festejo que encima estaban de los la pandemia. cubiertos, todos los protocolos. Yo me acuerdo patente que por protocolo, en una época en la cual no había mucha información, no había vacunas, me acuerdo que en el hotel no podíamos meternos en la pileta, hacía un calor, y me acuerdo que siempre había un mapache que iba, se mojaba el mapache. Yo lo miraba al mapache y decía, no me puede estar pasando esto. Y el mapache se mojaba y se tiraba el mapache y yo miraba así de noche, era esto. Cuando había mucha gente no podíamos bajar, ¿no? Todo lo que era la pandemia. Y quedan de anécdota como diciendo, bueno, por protocolo, aparte, pandemia, no nos metíamos en la pileta, pero el mapache no, aparte, en un lanzamiento después hay toda una fiesta nominal. Hay toda una fiesta donde hay autoridades, generalmente hay algunos que otro familiar que puede viajar y vos estás con ellos y te sentís contenido. Y acá era... Nada, nosotros terminamos esto, obviamente quedamos a la espera de toda la comunicación con Córdoba, porque ahí empezaban a de alguna manera a operar ellos. Bueno, se abren los paneles solares, todo un poco lo que contamos recién. Y bueno, vienen ellos, nos juntamos en el mismo lugar, nos abrazamos. Ah, se pudieron abrazar. Sí, en ese momento rompimos los protocolos, pero bueno, ahí si ya nos enfermamos ya está, me quedaré en cuarentena. Y nada, después en un hotel, los 13 solos, armando llamémosle una parrilla improvisada, cuidada sanitariamente, mirando, no sé, el cielo y diciendo, che, lanzamos el Saucón. O sea, nada, fue muy fuerte, humanamente, fue terriblemente fuerte, desde lo humano fue muy fuerte. Yo de solo escuchar el relato se deja ver lo que tiene que haber sido eso. Y me pregunto, ¿se quedaron con ganas de lanzar otros satélites? ¿Están involucrados ustedes en otras misiones espaciales de algún tipo ahora? No, yo en mi caso no estoy metido directamente, pero siempre dentro de la empresa hay distintos proyectos que te dan una expectativa de cada 2 años va a haber otros lanzamientos. ¿De qué, en cuál en particular? El más próximo sería el Sabiamar, uno que estamos trabajando junto con CONAE. ¿Y qué va a hacer ese satélite? Ese satélite... ¿Sabiamar? Sabiamar, sí. Sabiamar. Sí, Sabiamar. Es lo que viene para nosotros, para la CONAE. De hecho, bueno, a mí me toca, nuevamente la vida me pone estar en parte a cargo de todo lo que es la parte del segmento de vuelo, que es de nuevo estar a cargo del satélite. Con lo cual, probablemente lo vuelvo a ver a Emiliano en un lanzamiento, así que prepárate. Todo puede ocurrir. Pero bueno, el Sabiamar en sí lo que hace es otro tipo de instrumentos, de los cuales ya no es un radar de apertura sintética, sino es un instrumento que tiene, un satélite que tiene instrumentos principales que son ópticos, que son unas cámaras de muy alta resolución, en un espectro visible y otro infrarrojo, donde la particularidad de estas cámaras es que pueden de alguna manera detectar el color del mar. Justamente de ahí viene un poco el nombre del mar. ¿Para qué sirve? Sirve en particular para detectar clorofila. De alguna manera eso genera productos para todo lo que es la pesca, para un montón de cosas. Eso es muy importante. Tiene otra cámara más, que es una cámara hiperespectral de alta resolución, con la capacidad de... tiene muy alta resolución, entonces puede tomar fotos a la noche, y eso sirve para la pesca ilegal. En particular, nosotros en nuestro mar tenemos mucha pesca ilegal, en particular de barcos poteros, como le dicen, no son esos barcos que iluminan o encandilan al calamar y lo pescan. Entonces esta cámara, en el Sabiamar, en su pasada a la noche, esos puntos de luz los va a poder detectar.
Después tiene otros instrumentos más. Hay un espectrómetro que es de una universidad de Italia. Y después hay dos desarrollos muy importantes, de los cuales uno es un recurrente del satélite SAC-D, que es un sistema que se llama DCS, que de alguna manera colecta datos de distintos transmisores, donde estos transmisores uno los puede montar o en algún animal o en una boya, y puede tomar telemetría en lugares remotos, por decirlo de alguna manera. Y después hay otro desarrollo de la Universidad de La Plata, que es un receptor de GPS, del cual hoy todas nuestras misiones tuvieron y tienen que salir a comprar estos receptores en el extranjero y lograr un desarrollo de este tipo y validarlo en el Sabiamar como instrumento, todavía no como un instrumento, no como una parte, llamémosle, importante en lo que es la navegación, pero sí validarlo en vuelo. Nos da la posibilidad de que nuestro país pueda desarrollar este tipo de componentes claves y no depender de adquisiciones extranjeras, ¿no? Y lo otro que nos falta es terminar de desarrollar nuestro propio lanzador para que haya Tal que cual. ir a la provincia de Buenos Aires y no a otro país. Claro, no Bueno, hagamos un viaje tan largo. Sí, viaje la más verdad corto. que obviamente que para nosotros que eso también. es un desarrollo que está en curso. Sí, es un desarrollo que está en curso. Todo lo que es el vehículo lanzador en todo su programa es clave, muy importante. De donde uno lo quiera pensar es importantísimo para nosotros y es un gran desafío. Hay un excelente equipo de trabajo, pero es un gran desafío. Bueno, yo creo que los tenemos que aplaudir muy fuertemente. Y si en el público hay preguntas de algo que no hayan contado, por supuesto debe haber montones de cosas que hay para contar o preguntas que tengan en general sobre esta tecnología o lo que quieran. ¿Alguien se anima? Yo tengo una pregunta más bien general. Los que hemos crecido en la Argentina percibimos que muchas veces la academia reniega del paso del talento a la empresa. Esto parece ser que va rompiendo ese mito, ¿no? O sea, ustedes salieron de las universidades nacionales y pasaron a desarrollos empresarios, en definitiva. Así sea capital del Estado, pero es concretar en tecnología lo que hicieron en la academia. Sí, mirá, yo lo pienso que es una participación pública-privada todo esto. O sea, en mi caso me tocó estar en los dos. Hoy en día yo trabajo en CONAE y soy empleado público, pero también estuve en la industria privada y para lograr lo que de alguna manera pude lograr necesité de todos, de todo, con lo cual para mí es clave la participación pública-privada. Hoy lo digo de esta manera porque a mí me toca estar en la parte pública hoy, ¿no? En la CONAE. Pero todas las industrias en las que yo trabajé dejaron un poco para, de alguna manera, lograr modestamente lo que, de alguna manera, o aportar en algo en una misión tan importante como la que es SAOCOM hoy para nosotros, ¿no? Sí, en mi caso lo que puedo decir es del paso de la parte educativa también, la parte educativa pública. Hay una fuerte injerencia en todas las empresas. INVAP hoy por hoy tiene muchísimos ingenieros, pero mucha gente también trabaja que no es ingeniera. Digamos, nosotros somos dos ahora contando todo lo que fue el lanzamiento, pero atrás de esto hubo más de 5.000 personas con todas las empresas que andan por ahí. Y no solamente eran ingenieros. Están los chicos de compras, los despachantes de aduana, los contadores, la gente técnica que trabaja dentro de cada especialidad, trabajos terciarios o si no también la gente de profesión por vocación. Así que esto se termina armando entre todos y no por estudiar una sola cosa se participa en esto. Hay mucha injerencia pública, sí, también está la parte, por supuesto, la lista política, en la cual tiene que estar la decisión de avanzar, pero se termina haciendo entre todos y no solamente con una especialidad o con
o con un grupo. Tiene que haber una modestia de muchas personas, muchas partes para que esto avance. Y los logros están a la vista. Quería saber si saben por qué se cortó el internet ese día del lanzamiento a nivel mundial. No, nunca supimos. Sí. Te digo la verdad, por varios meses quise borrarlo de mi cabeza, el tema del corte ese. Más cuando me explicaron, sí, pude investigar un poco y me explicaron que eso ocurrió muy, muy pocas veces. Fue un corte masivo de internet. Parece que hay algunos servidores o algún tipo de cosa en el enlace que fue un corte que en un nodo neurálgico y bueno, y justo estábamos nosotros intentando lanzar, pero no te podría decir el motivo, pero sí te digo que estadísticamente, es más, creo que no volvió a ocurrir hasta el día de hoy, para que tengan. Y después el internet dentro de la base, todas esas comunicaciones fueron producidas por la caída del rayo. Ahí sí se cayó todo. Y en toda esa zona de Cabo seguramente, digamos, es raro decir, bueno, estamos en Estados Unidos, todo, pero no andaba nada, no andaba wifi, no andaba internet, no andaba nada. Eso en la base fue producido por la caída del rayo que generó ese destrozo en esos servidores. Vinimos de Soberanía a saludarlos. Sí, sí. Además del Sabiamar que ustedes ya contaron, sí, más o menos, que se está fabricando, o sea, ¿hay algunos otros proyectos, o sea, en el país que vayan a lanzar más satélites? O... Sí, hoy por hoy también está el ARSAT 3, sería, o el ARSAT de SG1, que se llama. Sería el tercer ARSAT que se está diseñando, con una tecnología distinta a los anteriores, con una propulsión eléctrica. Ese también está en desarrollo, está en la parte hoy por hoy de ingeniería. Y la diferencia, el salto tecnológico es en la propulsión. Los satélites convencionales, digamos los satélites del ARSAT 1, 2, el SAOCOM, usan propulsión tradicional, la química, y hoy por hoy la tecnología está llevando todo lo que es eléctrico. Entonces el ARSAT, el SG1, va a tener una parte de propulsión eléctrica. Es un poco más lenta, va a llevar más tiempo llegar a órbita, pero tiene más durabilidad y es menos kilos. ¿Electrónico? ¿Cómo? ¿Electrónico? Tipo... Es una propulsión eléctrica. Técnicamente es medio complicado de explicarlo porque tenemos iones en el medio, pero básicamente generan ese pequeño empuje. O sea, hoy por hoy la química es, tenés dos componentes, generan, llamémoslo así, una microexplosión que hace que se mueva en el espacio, donde lo tocas por un lado va en esa dirección. Ese momento que se llama está generado por la propulsión hoy por hoy la tradicional. Lo que se está apuntando es generar ese momento, pero con algo que sea eléctrico. Entonces es a donde se está apuntando. Hoy por hoy los autos están en combustión con nafta y están apuntando al eléctrico. Bueno, en el área espacial, también por un tema económico de kilos, se apunta a lo que es la propulsión eléctrica. Y eso es lo que se viene. Sí, por ahí, por parte de CONADE también lo que se está pensando ya se está consolidando, sumando a lo que decía Emiliano y al Sabiamar, que es un poco el target que tenemos a corto plazo. Tenemos otras metas a mediano o largo, que es lo que nosotros siempre llamamos un programa de arquitectura segmentada. En algún momento alguien lo habrá escuchado como SARE, pero eso responde a una necesidad científica, pero también tecnológica. O sea, de alguna manera son satélites pequeños con una capacidad de segmentación, donde de alguna manera dos satélites pueden compartir algo, puede ser memoria, un transmisor o lo que sea, y que también den oportunidad de vuelos más seguidas a distintos desarrollos tecnológicos de una universidad, de lo que sea. Entonces, por un lado, tenés algo para responder a la ciencia, pero también para nuestro propio desarrollo tecnológico. Bueno, eso también implica todo técnicamente lo que contaba recién Emiliano y mucho más. Y bueno, estamos apuntando a eso también. Yo les quería preguntar, ¿cómo repercute o repercutió el avance de la tecnología en el trabajo que hacen ustedes y cómo se imaginan los próximos 10 años? Dale vos. Todo tuyo. Yo te ayudo. Bueno, dale. La tecnología va evolucionando y nos tenemos que ir adaptando.
Hoy por hoy, así como los satélites antes tenían propulsión química, ahora estamos pasando a la eléctrica. La tecnología va evolucionando a nivel componentes, a nivel integrados. Entonces hay que ir adaptándose. Capaz que antes uno terminaba la facultad, se recibía, empezaba a estudiar, es decir, terminaba de estudiar y ya está. Hoy por hoy tiene que haber un estudio constante y estar siempre a la vanguardia de lo que está por salir. Ese es el objetivo. Si me decís a mí, los próximos 10 años me sigo viendo estudiando, por lo menos en lo que se viene, porque a nivel tecnológico tiene que estar allí, y me sigo viendo trabajando en INVAP. Así que estamos Sí. bien. Sí, en particular es clave lo que dijo Emiliano, que es adaptarse. Ese es el desafío, adaptarse, ¿no? O sea, hoy hay un nuevo, llamémosle una nueva ola que implica el llamado New Space, donde de alguna manera adapta tecnologías que en su momento no eran convencionales para el uso espacial y de alguna manera, bajo ciertos análisis o cierto desarrollo, uno puede lograr algún tipo de confiabilidad que te garantice que lo puedes usar en satélite. Entonces eso, imagínate que vos no tenías todo el abanico de circuitería, porque es limitado los que se utilizan en un satélite por su alta confiabilidad, problemas de radiación y eso. Entonces hoy hay toda una nueva movida que utiliza estas partes. Entonces para mí el desafío es buscar el término medio. O sea, por un lado no perder la confiabilidad y por otro lado tampoco, no renegar tanto cuando uno necesite conseguir esos componentes. O sea, trabajemos y adaptemos nuestro sistema para lograr ese tipo de mix de tecnologías. Entonces, tal cual, hay que estudiar para lograr hacer esa adaptación. Eso es como me veo yo en los próximos años también. Bueno, yo quiero agradecerles y felicitarlos como profe de clubes de ciencias, justamente esto que estaban diciendo de seguir estudiando. Nosotros en los clubes y en la escuela pública en general tratamos de hablar de la soberanía, y cuando hablamos de soberanía hablamos de gestas históricas. Imaginamos gente a caballo, ¿no? Bueno, y a veces cuando tenemos hitos históricos al lado no nos parecen cotidianos. Bueno, para nosotros es un hito histórico estar acá con ustedes porque están haciendo soberanía, y la soberanía actual es espacial y científica. Quería preguntarles desde esa óptica más de su infancia y su adolescencia, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué momento hubo que los marcó? Y, si se imaginaron algo de esto en lo que están trabajando actualmente, tal vez no, pero algo que tenga que ver con la ciencia. Casi que me estás nombrando el combustible de mi vida. O sea, en estos momentos, como charlábamos recién, de tanta presión, de que todo parece que se te viene para atrás, de todo este tipo de cosas que decís, el rayo, la tormenta, mi hijo que lo dejé cuando tenía 5 meses y ahora voy a volver y no sé si yo cuando cumple un año que no lo vi caminar, el otro que se tuvo que ir que es papá, todo, de alguna manera, en el fondo el combustible es lo que vos acabas de preguntar. Entonces, para mí son los valores fundamentales. O sea, desde aquel, no sé, libro que uno pudo leer de la primera llegada del hombre a la luna, hasta un día ver un video de INVAP y ver cómo integraban satélites y ver el Saturno y eso es fundamental. Yo realmente nunca me esperé ocupar el lugar que yo ocupé. No es que yo me levanté un día cuando era chiquito y dije voy a hacer esto, que la vida me puso en este lugar. Pero por ahí uno indirectamente empieza a buscar ese recorrido. Y lo bueno de buscar ese recorrido, indirectamente o directamente, depende del caso, es que cuando vos necesitas esa fortaleza o ese temple o esa, no sé, esa sangre fría, decís, che, bueno, pero yo de alguna manera busqué estar acá y la vida me puso acá, y si la vida me puso acá es porque también entiende que puedo salir de esta y podemos salir todos. Así que la respuesta es, para mí es súper importante todo ese camino que uno hace desde la infancia hasta que logra estar en el lugar que le toque estar. De un médico también, por ejemplo, ¿no? Sí, en mi caso siempre
la familia primero, la perseverancia, el trabajo y después en lo que es la parte técnica lo fui conociendo a través de siempre lo mencionaba el viejo Rubén, como le decimos, siempre estuvo trabajando en la empresa y yo dije, bueno, esto me gusta, la parte de telecomunicaciones, porque mi tío Caíto, bueno, trabajaba en ese momento en una empresa de telecomunicaciones, bueno, voy a estudiar esto. Y también son circunstancias de la vida. Yo iba a estudiar ingeniería industrial, alguna ingeniería iba a estudiar y repasando un libro en un kiosco en Córdoba, de las carreras de la Universidad de Córdoba, en la última hoja había telecomunicaciones y la encontré ahí. Y dije, mira qué interesante esto. Bueno, y me empezó a gustar. Pero después lo que sí hice es siempre ir buscando y haciendo lo que me gusta. Y ahí es donde yo creo que también está la fortaleza de cada uno. Nosotros internamente también lo que hacemos en la empresa es buscamos qué le gusta hacer a las personas y ahí es donde le sacamos más jugo y con más gusto. Siempre tiene que haber un estudio atrás, en el ambiente que sea. Llamarlo un profesionalismo, ¿sí? En el ambiente que sea, siempre tiene que haber un profesionalismo. Con estudio, sin estudio, no importa, pero tiene que haber un profesionalismo. Y eso lo logramos haciendo lo que nos gusta. En mi caso, y con los chicos de trabajo, siempre fomento eso. Si usted hace lo que le gusta, vamos a ir para adelante y el profesionalismo después va a venir solo. Así que vamos, yo iría por esa respuesta. Bueno, creo que podemos dar por cerrada esta entrevista increíble que nos permitió asomarnos a algo que jamás había, por lo menos yo no había imaginado. Y gracias a todas las personas que están acá escuchando y a todas las personas que están mirando esto por YouTube. Los volvemos a despedir con otro aplauso, ¿les parece?